Vamos a arrancar, arrancar no, el tema de los números complejos, un tema extenso, y he decidido dividirlo en varias partes. Ahora vamos a hacer operaciones con números complejos. Entonces, pero no el número complejo en la forma binómica, como lo vimos anteriormente, que estaba expresado en la forma A más BI, sino en la forma trigonométrica, que tiene que ver con las funciones trigonométricas seno y coseno, que son funciones que vimos con anterioridad y que el objetivo era precisamente formarlos para llegar a esta parte donde vamos a utilizar esas funciones trigonométricas para el cálculo de otra serie de este número de conjunto, este nuevo conjunto de números que es el conjunto de los números complejos. Un detalle que quiero resaltar aquí es expresar, y ahí aparece en la guía que están viendo en este momento, esta guía la vamos a publicar, pero que hace unos comentarios sobre la guía, además tiene ejercicios allí, que es cuando dos números complejos son iguales. ¿Ok? Eso es importante. Claro, recuérdense que esta guía es para la forma trigonométrica. O sea que ya no vamos a ver el número trigonométrico, la forma binómica, sino que lo vamos a ver como RCIS del ángulo, ¿ok? Hice el dibujito aquí aparece, y fíjense que la representación de binómica, la binómica se refiere a dos valores A y B, ¿verdad? Sobre un eje real y un eje imaginario, y que me representa un punto sobre ese plano. Ese punto se va a mantener allí, pero ahora quiero ver el número, no solamente, el número complejo por supuesto, no solamente como la combinación de sus coordenadas en X y en Y, sino a través de otra forma que es una representación que cuando estén en la universidad y aquellos que vayan a estudiar ingeniería, se llama polar. La representación polar ya no es con dos números en el eje de la X y en el eje de la Y, sino que tiene que ver con la distancia de un vector que apunta hacia ese punto y el ángulo de inclinación. Claro, en este momento le vamos a llamar forma trigonométrica, porque tiene que ver con las funciones trigonométricas, pero realmente está la representación polar de un número. Polar, ¿por qué? Porque tiene que ver con un ángulo y la distancia al punto, ¿ok? Eso para conocimiento general. ¿Cuándo dos números son iguales? ¿Cuándo yo puedo decir que Z1 y Z2, dado los dos números expresados en su forma trigonométrica, como R coseno del ángulo? Claro, le estoy poniendo 1 para que se determine que hay un R1 y un θ1, y un R2 y un θ2, que son las representaciones de cada número complejo. Para que estos dos números complejos sean iguales, que es lo que pretendo explicar ahora, pues deben cumplirse dos condiciones. La primera es que esa distancia al punto sea la misma. Y la segunda es que el ángulo sea el mismo. Bueno, con respecto a la distancia no hay muchas discusiones, ¿verdad? Porque la distancia es un número y debe ser igual. Pero con respecto al ángulo sí hay una discusión. Imagínense ustedes que, yo tengo ese ángulo θ, que es desde el eje de las X hasta este ángulo, este vector que está en rojo aquí, ¿verdad? Eso mide el ángulo θ, que se mide en grados o se mide en radianes. Vamos a pensar en grados para quitar los radianes en esta discusión. Imagínense que doy una vuelta completa al círculo y vuelvo a parar aquí. Imagínense la aguja del reloj que sigue girando, da la vuelta completa y se detiene aquí. Fíjense ustedes que estamos en el mismo ángulo, porque el ángulo se mide del eje X positivo hasta donde está el vector. Y entonces no importa cuántas vueltas yo le dé. Lo cual significa que si el ángulo, al restar todas esas vueltas, es el mismo, es un ángulo equivalente. Bueno, esa forma se expresa aquí como aparece, ¿ven? Si el ángulo 1, que es el ángulo original de uno de los números complejos, es igual al ángulo de 2 más una vuelta completa, ese 2kπ, fíjense que k pertenece a los enteros positivos, entonces sería 2pi, 2pi es 360, pero puede ser k2, 4pi, 6pi, 8pi. ¿Qué significa? Que de 2 vueltas, 4 vueltas, 6 vueltas, 8 vueltas, pero el chiste es que termine en esta misma posición. Si termina en esa misma posición, se dice que los ángulos son equivalentes y el número complejo sería el mismo. Entonces tiene que tener la misma longitud y tiene que tener el ángulo que tenga igual al ángulo equivalente. Se terminó este video.